Hermanos, yo quiero tomar esta mañana la palabra del Señor donde dice, Gedeón, de débil a fuerte. Nosotros hemos escuchado la palabra, ¿no? En Jueces, capítulo 6, de Gedeón, más que todo habla en capítulo 6, 7 y una parte del capítulo 8. Es muy linda, muy edificante esta historia del Señor. Entonces, ¿cómo era Gedeón? Él mismo no se conocía. Muchas veces yo te puedo preguntar, hermano, hermana, ¿cómo eres tú? ¿Cuál es el valor que tú tienes? ¿Cuál es la virtud que tú tienes? ¿Cómo te catalogas tú? ¿Qué piensas de ti? Y muchas veces lo que viene es lo negativo y no viene lo positivo. Y a veces si nos equivocamos de algo decimos, ¡asu, qué tonta soy! Ya no quiero decir una palabra así un poco más fuerte, que a veces nosotros mismos por un error ya nos catalogamos. Mas Dios no cataloga así, no nos ve así como nosotros nos vemos. Gedeón se veía mínimo, el que no podía hacer nada, el último, miserable, cobarde, miedoso. Ese era el concepto que tenía Gedeón de él. Mas Dios no tenía ese concepto. Y cuando Dios lo llama a Gedeón, comienza a prepararlo, comienza a empoderarlo, como el Señor te empodera a ti, que eres hija, hijo amado del Señor, que tú tienes algo maravilloso que no todo el mundo lo tiene. ¿Cuál es ese maravilloso? Es la presencia de Dios en tu vida. Y si tienes la presencia de Dios en tu vida, tú eres luz en las tinieblas. Tú eres luz en el mundo. Contigo ya no existe la palabra no puedo, porque dice en la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no hay el que no puedo. Tal vez lo haga, pero no creo porque siempre me sale mal. Todo eso es desterrado. Como nuevas criaturas, la presencia del Señor viene a nuestra vida y Él nos ayuda. Al final, todo lo que al Señor le entregamos, el Señor nos da la victoria. Esa es nuestra plena seguridad. Entonces, Gedeón, de débil a fuerte. ¿Qué es lo que sucedía con el pueblo oprimido? ¿Sabe qué acontecía con ese pueblo de Israel? Moisés los había sacado de la esclavitud de Egipto. Murió Moisés, asumió Josué. Ahora, Josué murió. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Por qué el pueblo estaba oprimido? ¿Quién lo oprimía? ¿Quién lo esclavizaba? El pueblo de Israel, algo que había olvidado porque ya no estaba Josué. Y nosotros no tenemos que seguir a Cristo por vista, sino es porque Él está en nosotros. Y Él nos compró con su propia sangre. Su presencia está en cada uno. El pueblo de Israel se olvidó del Dios que adoraban y el que los salvó y ese Dios que los sacó de la esclavitud. Olvidaron y se fueron tras otros dioses. Se alejaron de Dios. Levantaron, dice, una cera, una estatua de Baal y adoraban a otro Dios. Mas el pueblo comenzó a tener las consecuencias de haber alejado de ese Dios verdadero. ¿Qué aconteció con el Dios que Josué les había enseñado? ¿Qué pasó? Dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera. Por causa de Madián. Hay una causa. Ellos decían, porque Madián que era un ejército, un pueblo enemigo. ¿Sabe qué hacían? Cuando veían que la siembra, la cosecha de Israel era poderosa, ellos iban, dice, como langostas, robaban todo, robaban hasta los animales, los dejaban en miseria al pueblo de Israel. Inclusive tenían que preparar cuevas para poder meterse esas cuevas porque temían
que los de Madián venían y lo matasen. Hasta ese punto. En cuevas vivían ellos. Inclusive cuando ellos tenían que sacar de su trigo, sacar la paja, ellos inmediatamente a escondidas tenían que hacerlo. De esa manera comenzó a vivir el pueblo de Israel, hasta que se cansaron de vivir en tanta miseria, en tanto miedo, y decidieron hacer algo. Por eso, atención, alejados de Dios, nada podemos hacer. Nuestros problemas no nos tienen que alejar de Dios. A veces las derrotas no nos tienen que alejar de Dios. Las tristezas no nos tienen que alejar de Dios. De repente lo que hemos pedido y todavía no nos llega. ¿Se acuerdan que di la palabra? Hay que esperar en Dios. De repente no podemos esperar y nos hace alejar de Dios. No debemos alejarnos de Dios. Al contrario, involucrar a Dios en nuestros problemas. Involucrar a Dios en nuestra necesidad. Involucrar a Dios si estamos pasando enfermedad. Involucrar a Dios. Y Dios nos da la victoria. Gracias a Dios que el pueblo de Israel decidió algo sabio. Dice Israel, clamó a Jehová, clamó a Dios. ¿Qué aprendemos? Que en todo tiempo tenemos que buscar a Dios. Que en todo momento tenemos que buscar a Dios. Porque muchas veces el enemigo toma lo que estemos pasando. Toma nuestra situación emocional, nuestra situación de pérdida, nuestra situación de desconsuelo, de tormenta, ahí entra el enemigo. Y el enemigo, él es un ladrón, él es un destructor, él es un asesino. Por eso tenemos que estar ligados a alguien que nos compró, a alguien que te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo. Ese es nuestro Dios, que no se aleja de nosotros, sino Él es fiel. Dios levanta un líder. Ya el pueblo está en desgracia, el pueblo clamó, ¿qué quiere decir? Ya no pudo resistir, Señor, ayúdanos, auxílianos. Dios los oye. ¿Qué quiere decir? Si aún le damos la espalda al Señor y clamamos y lo buscamos, el Señor nos oye. Aunque nos hayamos alejado por ciertas situaciones y clamamos a Él, el Señor nos oye, nos escucha. Entonces Dios levantó a Gedeón. En Jueces 6:12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira Dios cómo veía a Gedeón. Dios cómo calificaba a Gedeón, varón esforzado y valiente. Pero muchas veces nosotros, ¿cómo nos vemos? Pobrecitos, el que siempre es estropeado, el que siempre es dañado. Ya sabía que esto iba a suceder. El que es engañado, al que lo toman, abusan de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentía Gedeón? El pobrecito, el último de su familia. ¿Cómo lo veía Dios? Varón esforzado y valiente. Tú eres un varón esforzado y valiente. Tú eres una varona esforzada y valiente. ¿Quién lo dice? La palabra del Señor. Gedeón no se veía como Dios los ve. No se veía. Él se veía miserable. Que él no podía hacer nada. Que si algo le encargaba, no iba a poder. Porque él se sentía menos. Pero estas palabras del ángel que le dijo, varón esforzado y valiente, ¿para qué era? Para estimularlo. Dice, fueron dichas para inyectarle fe, confianza a Gedeón, que Dios estaba con él, que Dios no lo iba a desamparar, que Dios estaba dirigiendo a él para levantarlo como líder, para que todo el pueblo lo pueda llevar en victoria, pero tenía que asumir alguien esa responsabilidad. Dios nos conoce. Dios conocía a Gedeón
Y uno podía decir, ¿y Dios por qué no buscó a otro más valiente? Otro que su postura misma ya, al verlo, no, este sí va a ganar la guerra. Dios no nos mira con los ojos humanos, Dios ve el corazón. Y Dios eligió a Gedeón y no se equivocó. Dios sabía que él era de baja estima, miedoso, mas a Dios le interesaba Gedeón, porque Dios muchas veces ve lo que nosotros no vemos en la otra persona. Entonces Dios nos conoce. En Salmo 139, del 1 al 5, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. David, a través del Salmo, estaba hablando con Dios, reconociendo que Dios lo conocía hasta aún cuando él se sentaba y se levantaba. Lo conocía, me has examinado tanto que tú me conoces. Dios conoce más a David que él mismo en conocerse. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Algo podemos ocultar a Dios? ¿Alguna decisión que cometemos o que hacemos podemos escondernos de Dios? ¿Algo que tengamos que hacer nos podemos esconder de Dios? Mis amigos, no podemos escondernos de Dios. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Así como hay un niñito en la célula aquí, decía: si yo me meto abajo de la cama, Dios no me ve. Y hablo calladito, Dios no me escucha. No, Dios también se mete abajo de la cama contigo. En el baño y cierro la puerta, Dios también entra al baño contigo. ¿Y si orino me ve Dios? Dios también te ve. Dios te ve, porque Dios está contigo. Entonces no hay lugar donde nosotros nos podamos esconder, donde Dios no nos vea. Él ha escudriñado, dice, mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Ni hemos hablado, ya Dios lo conoce. Lo que intentas decir a tu esposa, ya Dios lo sabe. Lo que intentas decir a tu esposo, Dios ya lo sabe. Lo que intentas decir a tus padres, Dios ya lo sabe. A los hijos, Dios ya lo sabe. O sea, lo que intentamos hablar, Él ya lo sabe. De antemano, Él ya lo sabe, porque Él escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Él lo sabe todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Entonces, Dios está con nosotros, en nosotros. No hay nada que podamos escondernos. En Jueces 6:15 dice: entonces le respondí: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Ese era Gedeón. Así lo encontró Dios. El mínimo, el que te tenía que esconder, el que tenía que, el asustadizo, el que caminaba con miedo, el que recogía el trigo y tenía que sacar a escondidas. Él ahora dice: Señor, ¿con qué salvaré yo? Porque el ángel estaba diciendo: varón esforzado y valiente. ¿Yo voy a ser esforzado y valiente? Pero si yo tengo miedo, mi familia es pobre y yo el menor de mi casa, ¿no? Mas Dios lo estaba empoderando a Gedeón. Dios lo iba a usar. Dios no desiste a pesar de lo que Gedeón estaba hablando. Dios no desiste. Dios no desiste de ninguno de sus hijos ni de sus hijas, por más que le fallemos. Por más que le fallemos, Él no desiste de nosotros. Él nos encarga.
Él nos ayuda, Él está con nosotros. Él quiere que nosotros siempre le entreguemos nuestras dificultades para que Él nos ayude. Él nos corrige, Él nos alinea en su palabra. Él es nuestro Señor. No hay nadie que nos ame como Él. Él ama a sus hijos y Él siempre está listo a ayudarnos. Por más que fallemos, Él no desiste. Él no desistió de sus hijos. Él no desiste de ninguno. En Jueces 6:16 Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire, Dios estaba tomando a Gedeón. Dios estaba preparando a Gedeón. Dios lo estaba empoderando a Gedeón. Le estaba diciendo: yo voy a estar contigo. Tú no lo puedes hacer solo. Nada podemos hacer solos. Alejados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Todo lo podremos solo con Él. Él es el que nos da fuerza, Él nos alinea, Él nos ayuda, Él nos renueva, Él nos da un futuro seguro y un presente seguro. Entonces, Gedeón estaba entendiendo lo que Dios estaba hablando. Yo estaré contigo, como está con cada uno de nosotros. ¿Cuántas batallas tú has pasado? ¿Cuántas dificultades tú has pasado? ¿Cuánta angustia has pasado? Hemos estado en tiempo del virus. Qué difícil. ¿Cuántos de aquí hemos sido atacados con el virus? Yo fui atacada con el virus. Tal vez pensamos, acá ya no pasamos más y comenzamos a pedir perdón, ¿no? De todo, viene todo, para que de repente, dijimos, la muerte nos agarre limpiecitas, ¿no? Pero más estamos aquí. Dios nos cuidó, Dios nos guardó, Dios nos sanó. Es como que Dios nos dio una nueva oportunidad y estamos aquí porque conocimos el poder, el amor de Dios. Entonces, yo estaré contigo, le dice a Gedeón, y derrotarás a los madianitas. Yo estaré contigo y derrotarás ese virus. Yo estaré contigo y derrotarás a todo lo que se levante contra ti. Esa es la promesa de Dios. Y dice, como un solo hombre. ¿Qué estaba haciendo Dios alentando ahí a Gedeón? Lo estaba empoderando como líder, porque sabía Dios el encargo que iba a hacerle a Gedeón, lo que él tenía que hacer. Aquel pobrecito, aquel asustadizo, aquel que se escondía, aquel que cosechaba y corría a las cavernas a esconderse, aquel ahora estaba recibiendo un encargo de parte de Dios. Dios lo estaba empoderando. No te asustes, yo estoy contigo. Es igual como nos dice ahora el Señor. Estamos pasando, gracias a Dios, estamos pasando, pero hay amenaza que vendrá otra vez la ola, la tercera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos metemos en cavernas? ¿Nos metemos abajo de la cama? ¿Qué hacemos? Solo es tomar la palabra, pararnos firme y sabemos que Dios es el que nos guarda y seguir adelante. El miedo no es de Dios. Somos hijos empoderados del Señor, llenos de Él. Él es nuestro cuidador. Él es el que nos protege. Él nos ayuda a seguir adelante. Dice, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mira lo que Dios ya estaba hablando con él. Vas a derrotar. No le está diciendo tal vez. No, le está diciendo algo así, firme. ¿Por qué? Porque Dios se va a estar con Gedeón. Así que tú vas a hacer lo que te toca hacer. El encargo. Tú vas a derrotar como un solo hombre. Entonces todo su ejército iba a ser como uno solo. Gedeón dice, toma la fuerza en Dios.
¿Alguien puede hacer algo así de conquista maravilloso sin Dios? No, hermano. Nos cansamos y nos agotamos. Sin Dios nada podemos hacer. Solo con Dios logramos las conquistas, la victoria. Solo con Dios podemos vivir cada día tranquilos y en paz. Este virus vino como ola. ¿Cuántos de su familia, de mi familia, fallecieron? Falleció, miren, los mayores, estamos vivos. El último de mis hermanos falleció, por decir, el Conchito. Dios nos guardó, pero gracias a Dios, porque Él recibió a Cristo. Entonces Dios nos da la fortaleza. Dios aclaró las dudas de Gedeón. Dice, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Las dudas de Gedeón. Todavía él no firme en lo que Dios hablaba con Gedeón. Lo probaba. A ver, Señor, si el rocío cae acá. A ver, Señor, si solamente mojas acá y aquí no. A ver si es cierto. Mas Dios le tenía tanta paciencia a Gedeón, que lo que Gedeón le pedía, Dios lo hacía. ¿Cuántas veces usted habrá dicho, Señor, si eres tú, demuéstramelo? Señor, si eres tú, háblame. Aún en sueños, susúrrame, Señor. Si es así, dímelo, hámelo entender. A través de sueño, a través de su pastor, a través de su líder. Dios habla a través de su palabra, a través de escuchar aquí. Entonces, dice, y aquella noche lo hizo Dios así. Y solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. En Deuteronomio 31:6, esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te va a desamparar. Esa es la protección del pueblo de Dios. Avanza, avanza dependiendo de Dios. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Avanza dependiendo del Padre. Siga adelante, no te quedes. Ahora, en este año, el año pasado, hemos visto cosas terribles, cosas tan difíciles, pero gracias porque Dios nos sostuvo. Gracias porque Dios nos guardó. Gracias porque estamos aquí, porque alguien poderoso nos sostuvo y nos proveyó. Nos proveyó. Y damos gracias a Dios por la vida que tenemos y por la salud que tenemos. Yo estuve mal, ¿sí? Pero gracias a Dios que Dios me levantó y uno por uno fue cayendo en la casa. Pero la número uno fui yo, ¿no? Y aquí estoy. Dios me guardó. Dios guardó a mi hija, Dios guardó a la otra, Dios guardó a mis nietos. Dios nos guardó. Pasamos, sabemos lo que es el virus, sabemos lo que nos aflige, sabemos el dolor y sabemos todo. Pero aquí estamos como testimonio que Dios nos guardó, Dios nos ayudó y estuvimos orando el uno por el otro. Yo seguí orando mientras que ya mi garganta ya no resistía. Ya no resistía. Ahí dejé de orar, porque mandaba mis oraciones por audio. Entonces, hermano, Dios nos socorre, Dios nos ayuda, Dios levanta nuestra cabeza, Dios restaura nuestra vida, Dios nos sana. Por eso en su palabra, no temas, yo te ayudo. Entonces Dios estaba haciendo un Gedeón diferente. Esfuércense y cobre ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará
ni te desamparará. Ese es para cada uno de sus hijos. Dios entrega a los enemigos en la mano de Gedeón, pero Dios prepara todo un proceso. Ya está Gedeón empoderado, ya Gedeón, ahora ¿qué tiene que hacer? Su tarea, ir a derrotar ese dios de acera, ¿no? Derribarlo, porque el pueblo de Israel se había ido tras ídolo. ¿Y qué hace? Gedeón va y lo destruye. Con 10 más va, lo destruye, ¿no? Cae todo. Aunque al día siguiente quiere ocurrir algo, ¿no? Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. 32 personas, 32,000 eran mucho para combatir a los de Madián. Así que necesitamos menos. ¿Cuántos se volvieron? Se volvieron 20,000. Quedaron 12,000. De esos 12,000, ¿cuántos fueron a conquistar? ¿Cuánto fue el ejército de Israel? ¿Y contra qué cantidad? ¿Qué cantidad eran sus enemigos? ¿Sabe qué cantidad eran sus enemigos? 135,000 los madianitas. ¿En cuánto quedó el ejército de Israel? 300. Suficiente para poder vencer el ejército de los madianitas, de los enemigos. Suficiente, porque Dios estaba con ellos. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Porque lamer el agua fue para escoger la manera como lamieron el agua, de qué manera tomaron el agua. Tenían que ahí ver de qué manera tomo para poder escoger. Y la manera que ellos tomaban, pero miraban con cuidado. Miraban, no es que tomaban agachados y desprevenidos, sino tomaban con cuidado. Y fueron 300, esos 300 fueron escondidos. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Desaparecieron más de 11,000. Quedaron solamente 300. ¿Cuántos hombres fueron al comienzo? 32,000. ¿Cuántos quedaron para la batalla? Solamente 300. Con esos 300 fue librado. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián. ¿Qué es este sueño? Dice que soñaron y un pan de cebada rodó, y cuando rodó cayó todo, por decir un kiosco, una casa, cayó. ¿Qué significado tenía ese sueño? ¿Qué era ese pan de cebada? ¿A quién estaba representando? A Israel. Que solo como simple, una guerra, ellos iban a acabar totalmente lo de Madianita. Entonces el pueblo de Israel, que estaba más preparado, sabía que ellos estaban mejor preparados, no por su capacidad, sino es porque Dios estaba con ellos para poder vencer el ejército enemigo. Dice: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Entonces los principios que aprendemos con Gedeón, ¿qué cosa aprendemos? La victoria es de Dios, no es del hombre. Es Dios quien pelea por tus derechos, es Dios quien pelea por la paz, es Dios quien pelea por tu estabilidad, es Dios quien pelea por cada uno de nosotros. Es Dios quien sale al frente. Solamente creamos que Dios es el que nos defiende. En segunda de Crónicas 16:8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová,
Él los entregó en tus manos. Con Dios tenemos en todo la victoria. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que al final el Señor levanta su estandarte de victoria. Con Él estamos seguros. Gedeón era tímido, pero con un corazón leal a Dios, obediente para su cumplimiento con lo que Dios decía. En Filipenses, Gedeón estaba en un proceso en Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Sigamos adelante, a pesar que puede haber pruebas, mas Dios nos defiende. Reasegura la presencia de Dios en la batalla, en medio de conflictos. Puede haber muchas cosas, pero Dios es nuestro Señor. Con Él tenemos la batalla ganada. Con Él tenemos todo lo que anhelamos conforme a la voluntad de Dios, lo logramos. En 2 de Crónicas 20:17, no son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos porque el Señor está con nosotros. Hermanos, Dios nos defiende en todo. Dios nos provee todo. Dios nos ayuda en todo. ¿Cuántos de aquí pasaron este virus? Y aquí estás tú, porque Dios te guardó, porque Dios te cuidó, porque Dios te auxilió, porque Dios mostró cuán importante eres tú para Él y cuánto amor te tiene a ti. Y estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Al comienzo del virus parece que uno queda ahí, pero no es así. El Señor está con nosotros y Él es nuestro Salvador, Salvador de situaciones difíciles. Nos salva de ese virus, nos salva de conflictos, nos salva de problemas, nos salva de desánimo, nos salva de todo aburrimiento, de todo cansancio. A veces las batallas son largas, no hay cuándo acabe, pero el Señor dice: yo te ayudo. El Señor está ahí con nosotros para ayudarnos a vivir en paz, porque Él pelea por nuestros derechos. Él pelea, Él trabaja a nuestro favor. Entonces, solo es empoderarse como Gedeón. Y les dijo: miradme a mí. Ahora Gedeón habla al ejército. Mírenme, le dice. Mire de aquel, ¿cómo era antes Gedeón? Asustadizo, cobarde, miedoso, se escondía en las cuevas, sacaba el trigo escondiéndose, asustado. Mire ahora, mírenme, dice al ejército. Miradme a mí y hacer como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Ahora se pone de ejemplo. Mira el trabajo, mira Dios cómo lo llevó. De menos a más. Quitó toda esa idea, ese concepto que tenía de sí mismo Gedeón. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas, que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Están en plena guerra, revestidos de poder. Ahí hay unidad, hay un solo sentir de ganar. Como hay un solo sentir en cada familia, como hay un solo sentir en cada iglesia, de seguir adelante. Aquí estaba Gedeón y todo su ejército, listo, con una mentalidad de ¿qué? De ganador, optimista. Ahí vamos todos juntos.
qué importante es la unidad, tener el mismo sentir. Todos ellos a una apuntaban a un solo enemigo que tenían que destruirlo. Entonces, por la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón. Entonces, el ejército de Gedeón tenía fervor, fieles, cada uno en su puesto, no se movieron de su lugar. ¿Cuántos eran? Solo 300. ¿Cuánto era el ejército enemigo? 135,000. Hubo temor a Dios, unidad. Gedeón convoca y todos se unen. Seguimientos. Dios ganó la batalla. Eso es. Dios nos da la victoria en tus propias luchas. Dios te da la victoria en tu lucha interna. Dios te da la victoria donde tú no te sientes cómodo. Dios te da la victoria. En lo que tú dudas, Dios te da la victoria. Dios pelea por nosotros. Tú habrás visto, wow, lo logré. Dios peleó por ti para que ahora puedas decir, lo logré. Dios está contigo. Dios está conmigo. Para ayudarnos que siempre en cada batalla levantemos nuestro estandarte de victoria, porque Él peleó por nosotros. Él peleó a favor de Gedeón y de todo su pueblo. Entonces, Dios ganó la batalla. En 2 de Corintios 4, 5, 10, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos simples vasos de barro. Que ese vaso de barro se quiebra para que la excelencia de Jesucristo sea en nosotros. Que estamos atribulados, podemos pasar problemas en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Podemos estar perseguidos, mas no desamparados. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es la vida de Jesús la que ahora transmitimos. Ya no somos nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Cristo Jesús. Él es el que prevalece. Su presencia de Él en nuestras vidas. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos guía, Él es el que nos da la victoria. Él nos compró con su propia sangre. Ya no valemos por sí mismos. El yo murió. Cristo vive en nosotros. Dios está de nuestro lado. Y tal como Gedeón y su ejército ganó la batalla, esa misma victoria es nuestra. Dios te da la victoria en lo que tú estás pasando. Dios te da la victoria en la situación que tú estés pasando. Tal vez no, nadie lo sabe, pero tú lo llevas. Dios te da la victoria, solo entrégaselo a Él. Y Él pelea por ti. Él pelea por tus derechos. Él es tu Padre. Él te ama y no hay nadie que haga lo mejor para ti. Solamente créele. Tú eres su hijo y su hija amada. Así como empoderó a Gedeón, te empodera a ti. Tú eres hija, eres hijo amado del Señor. Tú estás en un lugar de privilegio porque eres hijo e hija amada de Dios. Él te limpió, Él podó y te dio
nuevo nacimiento. Somos de Él, hechura suya, y somos para Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque así como estuviste con Gedeón, preparándolo, Señor, así nos preparas a nosotros para cada día, Señor, cuando tenemos las batallas. Eres tú el que nos da la victoria. En situaciones difíciles, eres tú quien nos da la victoria, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos reviste de tu gracia, de tu poder, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.